Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, la clase de hoy vamos a trabajar con esto que Harari da en llamar la revolución agrícola, ¿sí? También históricamente se lo suele llamar como el periodo neolítico, que viene a cerrar lo que se dio a llamarle prehistoria, que nosotros se acuerdan que hemos cuestionado el término, pero bueno, en estos dos grandes periodos, el paleolítico entre el 2,5 millones y los 10.000, y de los 10.000 hasta más o menos 3.000 antes de Cristo, hablamos de este periodo al que Harari llama absolutamente revolucionario, que es el periodo donde el hombre cambia fundamentalmente, radicalmente su estilo de vida y en algún sentido en lo que respecta a la alimentación, a la creación de vida comunitaria, podemos decir que todavía la civilización actual tiene mucho que ver con el inicio de este periodo. Eh, Recuerden que Harari distingue tres grandes periodos revolucionarios a lo largo de la historia. Uno es la que llama revolución cognitiva, entre el 70.000 y 30.000, hace 70.000, 30.000 años, esos 40.000 años donde se produce el, el despegue del Homo sapiens y la creciente desaparición de todas las otras demás especies del género Homo. Y luego está la revolución agrícola y más tarde, hace 500 años, la revolución científica. Para muchos historiadores, y sobre todo últimamente, esta es la gran revolución. Si hay uno de los periodos que provocó un cambio absolutamente determinante y paradigmático, es este momento de la revolución agrícola. Nosotros habíamos visto que la aparición del Homo habilis hasta hacia los 2,5 millones de años determina la aparición del periodo paleolítico, que quería decir piedra tallada o piedra antigua. Y a fines del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, hay un historiador, Lubbock, que llama a este periodo neolítico, que vendría siendo piedra nueva, que tiene que ver con los restos encontrados de piedras trabajadas de manera mucho más detallada, con una tecnología más avanzada, una piedra mucho más pulida, que determina el nombre del periodo. Como dijimos antes, con el Paleolítico, la verdad que en estos momentos el término revolución agrícola que propone Harari resulta mucho más atinado y mucho más ajustado a la historia. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Básicamente es el momento en que se produce lo que llamamos la domesticación de la agricultura, de las plantas, de los cereales y la domesticación de los animales. El hombre logra dominar a través del cultivo, a través del pastoreo, dominar a estas especies de plantas y de animales y de alguna manera transformar el hábitat y todas las formas de vida, porque eso genera que el hombre deje de ser un cazador-recolector nómade y pasa a sentarse en pequeñas aldeas, en poblaciones y en establecer una vida sedentaria. Eh, Anteriormente se creía que esta revolución agrícola, este momento en el que el ser humano aprende a cultivar
se produjo en una sola parte de la tierra, en la zona del Medio Oriente, del sur de Turquía, de Irán, donde se logra dominar y cultivar el trigo, y después se fue extendiendo a lo largo de todo el mundo. Actualmente las teorías más nuevas eh, afirman que en realidad no es así, que los cultivos de distintas cereales y de distintas hierbas se fueron dando de manera independiente en distintas partes del mundo. En China con el arroz hacia el año 7000, en América, en la zona de Mesoamérica el trigo, en la zona de andina la papa, pero no fue una cuestión de conocimientos que se fueron transmitiendo a lo largo del mundo, sino que cada una de esas culturas y esas civilizaciones fue desarrollando entre los 10.000 y los 4.000, 5.000, hace 4.000 años más o menos, fueron dominando esa manera, esa tecnología de dominio y transformación de la naturaleza y de domesticación de plantas y animales. Lo que es bastante novedoso en Harari y en muchos historiadores actualmente es el de cuestionar esta mirada que había hasta este momento de que el periodo neolítico y el momento en que el hombre logra transformar el hábitat y de dominar las plantas y los animales es un momento de gran progreso y marca el progreso civilizatorio y una mejora en las condiciones de vida de los habitantes. Por el contrario, Harari señala que en realidad, si bien esto determinó un crecimiento demográfico exponencial del Homo sapiens, esto no implicó una mejora en sus condiciones de vida, más bien todo lo contrario. Por ejemplo, él señala la dieta del cazador-recolector era mucho más variada, mucho más rica, hongos, setas, plantas también, frutos, la carne de los animales que lograba cazar o a través de su actividad de carroña. Era una alimentación rica y variada. En cambio, cuando el hombre se dedica a cultivar y a cosechar y pone todo su esfuerzo en el cultivo del cereal, su alimentación pasa a estar muy limitada a ese tipo de alimento. Y el alimento basado en el cereal redunda en una disminución fuerte de aporte de minerales, aporte de vitaminas y aporte proteico. ¿Sí? Otra cuestión que se solía decir era que la vida en la aldea, la vida sedentaria, había implicado un menor esfuerzo, una vida más, digamos, cómoda de parte de los habitantes, y esto Harari también lo pone en cuestión fuertemente. Él dice que en un ambiente más o menos normal, un cazador-recolector no ocupaba más de 4 o 5 horas en buscarse sus medios de subsistencia a través de largas caminatas, y después tenía todo ese tiempo para estar en comunidad con su grupo, con su familia, en una vida comunitaria y con sus tiempos de ocio. Una vez que el hombre entra en el periodo neolítico y se tiene que dedicar al trabajo en la tierra, el trabajo pasa a ser prácticamente de sol a sol. Hay que estar todo el tiempo. El cereal, el trigo,
sobre todo es un cereal fuertemente demandante. Necesita que no haya piedras en la tierra, necesita agua, necesita nutrientes, necesita que no haya otras plantas que puedan robarle esa agua y esos nutrientes, necesita que no sea destruido por algún gusano, comido por algún conejo, alguna plaga. A todos esos cuidados se tiene que dedicar el hombre. De hecho, él tiene una frase que es interesante, que en realidad él dice, en realidad no es que el hombre domesticó al trigo, sino que el trigo domesticó al hombre. El trigo, que era una hierba muy acotada a un cierto sector del Medio Oriente, gracias al hombre, terminó extendiéndose por casi todos los rincones del mundo. ¿Mm? Otra cuestión que plantea Harari es que en términos que nos atañe a nosotros, que tienen que ver con lo corporal y con la actividad física, él decía, bueno, dejan de ser grandes caminadores y pasan a estar en un lugar asentados fuertemente sedentarios con todo lo que conlleva. Todas las tareas que demanda el trabajo en la tierra le han generado, estos estudios están muy hechos en la actualidad en términos del estudio de los huesos, muchos problemas de columna, de discos intervertebrales, problemas en los hombros, luxaciones, problemas en las rodillas, en los arcos plantares, en el cuello. Toda esa tarea hincado en la tierra de sol a sombra generaba este tipo de inconvenientes. Podemos decir que, por un lado, que al estar en viviendas y en aldeas tenían menos posibilidades de ser atacado por un animal salvaje, y esto es verdad, pero a la vez la seguridad se perdía por otro lado, por el lado de que esos terrenos, esas tierras, esos cultivos, había que protegerlos de otros pueblos, de otras civilizaciones que venían, y que si el terreno era un terreno interesante, era un terreno fértil, muy bien podían ser invadidos y atacados, ¿no? Entonces, lo que eran grupos de 50, 60, 100 personas que iban por un terreno bastante amplio y que de poco contacto con otros grupos, se va transformando con la explosión demográfica en una zona de probables conflictos, ¿sí? Digamos, la aparición de la necesidad de una clase guerrera, protectora, a la que había que subvencionar, ¿no? Pagarle para que viviera de la preparación específica que le demandaba ser un guerrero para proteger a la aldea, y lo que da el inicio de lo que sería un Estado protector, tiene que ver con esta necesidad de cuidar esta propiedad que ahora yo estoy asentado en ella. Este proceso de sedentarización y de asentamiento en lugares, y de pasar de una vida de cazador-recolector a una vida de cultivador, no es una cosa que se da en pocos años, sino que es un fenómeno que se da a través de una transición de muchos años, inclusive, según algunos historiadores, no se da de una vez para siempre, sino que a veces un pueblo podía pasar a ser sedentario y cultivador y volver a la recolección, pero fue un proceso que se fue dando de manera irreversible, ¿no es cierto? Hay algunas cuestiones también que son
últimamente discutidas. Por ejemplo, el hecho de que en general se creía que primero había venido el dominio del cultivo, y una vez que el hombre logró todo el aprendizaje de cosechar, de sembrar, de cultivar, después, por consecuencia de eso, se produjo el asentamiento en un lugar. Yo ya me puedo proveer de alimentos y del corral de pastoreo, tener los animales domesticados, ya puedo quedarme y asentarme en un lugar. En general, lo que se sabe ahora es que el proceso fue en realidad al revés, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Hay un momento, o sea, el periodo que estamos hablando, que hace más o menos 10.000, 11.000, 12.000 años, va terminando un periodo de glaciación. Y el clima se pone mucho más benigno, y en ese clima más benigno aparece mucho más vegetación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay como una hierba natural, silvestre, que crece de manera espontánea, no porque nadie la cultiva, y en la medida que está ahí y yo la tengo y es mucha, me voy quedando ahí. No sé cultivar todavía, pero voy recolectando, ¿sí? Y una vez que logro sacar los granos del trigo, eh, los transporto hacia un lugar, y mientras los transporto van cayendo las semillas, y esa caída de las semillas va provocando que cada vez más lugares, más territorios, vaya creciendo el trigo, y se va dando un proceso de reciclado y de cada vez mayor producción de trigo, y los animales también se empiezan a acercar. Y este es un proceso que se da muy claramente, se sabe últimamente, en una cultura que se mueve en la zona de lo que se llama la medialuna fértil, ahí en el Medio Oriente, cerca del Gólgota, que se llaman los Natufian. ¿Sí? Los Natufian es un pueblo interesante porque nos permite ver esta especie de transición que se da de este periodo en el que son recolectores de plantas silvestres hasta un momento que logran dominar el cultivo. Esto se da también porque primero los Natufian logran recolectar ante este periodo benigno del clima, recolectar el trigo, empiezan a desarrollar una tecnología que tiene que ver con herramientas como la guadaña, como el uso del mortero, y de pronto aparece un periodo bastante largo de un nuevo enfriamiento del planeta, y eso hace que tengan que correrse de esos lugares donde vivían, irse más cerca de la medialuna fértil, y ahí es donde logran, con las semillas que tenían del trigo, aprendan a arar la tierra, de hacer pozos, de poner la semilla y de cultivar. Y esa transición se ve muy bien en el pueblo Natufian. Aprenden a hacer las casas de piedra, aprenden a armar almacenes en donde almacenar el trigo para los periodos en que no había siembra. Entonces se va desarrollando una cultura de mayor asentamiento estable, y marca de alguna manera este periodo de transición tan interesante. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver un pequeño videito que marca este pueblo Natufian del cual les hablé. Los glaciares volvieron a Europa.
se apoderaron del agua fresca de la Tierra, encerrándola en hielo. El resto del mundo se hizo más frío y seco. Los científicos llaman a este periodo corto de glaciación de Younger Dryas, una vuelta al frío glacial que duró algo más de un milenio, hace 13.000 años. En el Medio Oeste, el clima se colapsó en una sequía masiva. Una gran hambruna se extendió sobre esas tierras. Fue una verdadera catástrofe medioambiental. Los Natufians se vieron obligados a abandonar sus asentamientos para siempre. Los clanes se extendieron en pequeños grupos, extendiéndose desesperadamente como nómadas en busca de comida. Muchos perecieron. Entonces a los Natufians se les brindó una pequeña posibilidad de supervivencia. El gran lago seco en Jordania les proporcionaba una llanura fértil. Fue aquí, en las costas del actual lago Galilea, que los Natufian se refugiaron para intentar sobrevivir. El agua en lo alto de las montañas solo habría podido abastecer un puñado de manantiales naturales, y esto mantuvo la nueva tierra húmeda y fértil. Ahora los Natufian se enfrentaban a un reto profundo. Tenían agua abundante, pero estos oasis eran muy diferentes de las cordilleras y espacios que conocían. Durante generaciones volvían a sus antiguas chozas en las colinas para enterrar a sus muertos. Lo que ocurría ahora se ha podido deducir de la evidencia recogida en numerosos lugares del Valle del Jordán. Es un triunfo de la adaptación humana. Ellos sabían que esto nunca podría ser un emplazamiento natural para las grandes extensiones de hierba de las que un día dependieron, así que crearon su propia tierra controlada y en miniatura. Cavaron el suelo, sacaron su preciada comida almacenada y la sacrificaron para hacer frente al futuro. Este simple hecho fue el inicio de una nueva forma de vida que transformaría la faz de la Tierra. Se convirtieron en los primeros campesinos del mundo. Los últimos Natufians tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones que sus ancestros no habían conocido antes y se enfrentaron a dos opciones. Una opción era marcharse y la otra opción era cambiar la estrategia de subsistencia para cambiar el modo de vida. Parece que la opción de marcharse a otros lugares no tuvo éxito, o que ni siquiera cupo en sus discusiones, porque uno puede imaginarse a las gentes sentadas ahí discutiendo sobre si marchar hacia el norte, y los conflictos con los que podían enfrentarse, incluso la guerra con otros cazadores-recolectores. ¿Por qué no lo solucionamos de otra manera? Y fácilmente puedo imaginarme a algunas de las mujeres mayores. Oye, chicos, la mejor manera es intentar replantar nuestros campos. Vamos a intentar cultivar nuestras propias plantas para que podamos quedarnos en los mismos lugares sin marcharnos muy lejos. La sequía duró más de 1000 años. Pero entonces, otra vez, en menos de una generación, la edad del hielo del Younger Dryas finalizó. El mundo se humedeció y se calentó. Por fin el clima se reguló y se empezó a poder confiar en él. Ahora era perfecto para la agricultura.
Estos campesinos construyeron algo que solo ha ocurrido unas pocas veces en la historia de la especie humana. Inventaron todo un nuevo estilo de vida. Las lecciones que aprendieron en la desesperación pusieron a la humanidad en un nuevo curso. Sin saberlo, estos granjeros tempranos en Zed estaban tomando las riendas de la evolución. Estaban imitando la selección natural y creando las primeras variedades domesticadas. Una manera en que los primeros cultivadores hubieran podido seleccionar tuvo que ser cogiendo plantas venidas de muy lejos y plantándolas y construir una población. Hubieran elegido, por ejemplo, un tipo de trigo que tenía un grano particularmente grande que produjera una gran cosecha. O una cebada, no sé, con sabor agradable, y seguramente las trajeron construyendo así una población. Los primeros agricultores empezaron a influir en la morfología del grano, su forma, tamaño y estructura. Con el tiempo, facilitaron la cosecha. La diferencia principal entre cereales domesticados y cereales silvestres es la morfología de la espiga. Los cereales salvajes pierden su grano cuando están maduros, caen al suelo. En los domesticados la espiga se mantiene intacta. Y de hecho espera al agricultor a que venga a recogerlo. Los granos de cereal tardaron muchos cientos de años en cambiar de sus viejos ancestros más pequeños a los frutos que reconocemos hoy en día. Ahora los cereales eran mucho más productivos. Pero había un inconveniente. Las cosechas se habían convertido en un asunto muy serio. Una cadena de producción implacable, de cosechar a aventar y moler. Era un trabajo muy intenso. La vida era mucho menos libre. El almacenamiento se había convertido en una gran empresa. De hecho, estos agricultores fueron los primeros en construir graneros especializados. Este nuevo estilo de agricultura tuvo un coste. En enterramientos tempranos de agricultura, los arqueólogos han encontrado huesos de rodilla y hombro altamente deformados, lesiones causadas por el trabajo de procesar el grano. Y estas gentes ya no tenían tiempo de fabricar los preciosos morteros de los Natufians. En su lugar, utilizaban herramientas prácticas para procesar grandes volúmenes de grano. Los primeros agricultores todavía confiaban en la caza. El país alrededor de Za era árido y la caza se estaba haciendo escasa. Conseguir la suficiente carne era un problema. Necesitaban mejorar sus posibilidades de caza, así que desarrollaron su propia versión del arco y flechas. Es un arma delicada y cada flecha es difícil de hacer. A lo mejor las utilizaron en conflictos con otros humanos, pero no hay suficiente evidencia para poder afirmarlo. En el largo viaje humano, finalmente podemos decir que estas gentes agricultoras se habían asentado. Tenían un pueblo, barro y casas de piedra con una puerta y una lumbre construida para una sola familia. Vivían en una pequeña comunidad.
El cambio más importante causado por la agricultura son los niños. Una familia podía ahora alimentar muchos niños. Después de todo, muchas manos hacen más ligero el trabajo. Para los cazadores-recolectores era justo lo contrario. Tenían que llevar a sus niños pequeños en sus largas caminatas. Ahora las familias podían incluso cuidar a varias generaciones para dar a la comunidad el bagaje de su sabiduría. El problema es que los granjeros vivían ya en la rutina. Inevitablemente las poblaciones crecen. Más gente, más agricultura. Más comida, más gente. Los humanos vivían ya a otra escala, como nunca antes. Fue un reto inmenso. Las gentes tuvieron que organizarse. Ahora necesitaban líderes. Una vez tienes una entidad biológica viable viviendo en un pueblo, digamos 300 o 400 personas, lo que quiere decir 100 familias, y no viajan de una manera natural, en algún momento alguien se va a erigir en su jefe. Así que ya tienes el comienzo. La emergencia de instituciones sociales. Los mayores, a lo mejor un jefe, quizás un chamán, etc. Lo que permite ver este pueblo natufian claramente es que, en contradicción a lo que se decía usualmente, en que el orden había sido, en la medida que los pueblos habían aprendido a cultivar, a domesticar las plantas y los animales, y como consecuencia de ese proceso se había producido el asentamiento, el proceso de sedentarización. Lo que vemos acá, que esto no es así, sino que el proceso es, primero, el clima permite que haya abundancia de una hierba silvestre. Esa hierba silvestre me permite a mí alimentarme sin necesidad de moverme, de cazar, de ir a buscar comida. Voy recolectando esa comida y eso me va haciendo quedarme en un lugar. Y el proceso de dominio de la tecnología del cultivo, de la tecnología de la domesticación, es un proceso posterior, ¿sí? Se invierte el orden del cual se creía hasta ahora. Primero aprendo primero me quedo porque hay una hierba silvestre, después aprendo a cultivar y después voy como motivo de haberme quedado, de haberme asentado, voy a dominar el cultivo. La sedentarización es previa al cultivo. Además, podemos decir que ya había ciertos grupos de Homo sapiens que, por ejemplo, si encontraban un lugar cerca de un río con la posibilidad de pescar y de que hubiera muchos frutos, eso sí hacía que se quedaran y quisieran algún tipo de vivienda rústica, que se fueran quedando, ¿sí? Y otro pueblo bien singular que nos permite también repensar o reconsiderar ciertas teorías es el pueblo de Göbekli Tepe, ¿sí? En general, lo que la historia ha ido demostrando y los procesos que se van dando suelen explicarse de manera que van desde lo material, lo tecnológico, lo económico, va determinando una forma de organización social, cultural, política, religiosa, digamos. Es la base material, la base económica, los modos de producción, los que van generando una forma de vivir, una determinada organización política y cultural.
El caso de Göbekli Tepe, que es una serie de templos circulares que se han encontrado en la zona de Turquía, en el sudeste de Turquía, en lo que es la península de Anatolia, viene a poner también en cuestión este orden. Es decir, lo que se puede ver ahí en Göbekli Tepe son unos templos construidos hace cerca de 9.000, 10.000 años, templos circulares enormes con pilares de piedra de hasta 40 toneladas, de unas estructuras megalíticas de 5 o 6 metros de altura, con formas de T, con formas de figuras humanas, talladas en la piedra con imágenes de animales de la zona, que daría la impresión que son templos religiosos que tienen que ver con algún ritual, algunos dicen con algún tipo de protección, de relación con el inframundo, que es difícil establecer, pero que todo pareciera indicar que tiene que ver con la religiosidad, con la vida espiritual del ser humano, no con la vida económica o material. ¿Qué es lo curioso? Que estos templos fueron construidos aparentemente no por gente del Neolítico asentada en poblaciones y que ya dominaban el cultivo, sino que habrían sido cazadores-recolectores, seminómades, que de alguna manera, a través de esta creencia religiosa, de esta vida espiritual, se fueron asentando en un lugar y tuvieron que proveerse de determinados alimentos y de determinadas formas de vivir distintas para poder llevar a cabo esas obras monumentales. Esas obras monumentales están hablando de miles de personas trabajando mucho tiempo para hacer ese tipo de templos. Entonces, lo que estaría diciéndonos otra vez, que si habíamos dicho que se discutía que en realidad fue primero la sedentarización y después el cultivo, no como se creía antes, acá Göbekli Tepe nos estaría diciendo que no fue la base material la que generó esta nueva forma de vida, sino que fue la vida espiritual de las personas la que promovió cambios radicales en las formas de organizarse de la gente. Si nosotros habíamos hablado de que en el Paleolítico estábamos hablando de grupos de personas de no más de 60, 80 personas, y acá estamos hablando de una cierta organización que los nuclea, que nos está hablando de cazadores-recolectores en términos de miles de personas, estamos poniendo en tela de juicio algunos de los supuestos que habíamos establecido anteriormente. Piensen que unos templos muy parecidos con estas construcciones megalíticas circulares se las puede encontrar en Escocia, en las famosas piedras de Stonehenge, pero que se construyeron en pleno periodo neolítico, creo que en el año 3000 a.C., si no me equivoco, y acá estamos hablando de 5 o 6.000 años antes, en un periodo que todavía estaba en transición de cazador-recolector a agricultor. ¿Sí? Y esto es un dato bien interesante. Estos templos de Göbekli Tepe fueron hallados en el año 94, o sea que todavía se está trabajando en ello mucho, en las excavaciones, porque estaban enterrados y aparentemente extrañamente enterrados de manera voluntaria. También es una cosa que todavía se está investigando por qué fueron enterrados. Göbekli Tepe quiere decir colina panzona, y está localizado como en una colina, una leve colina de ese lugar. La última civilización que vamos a ver también, porque resulta muy interesante, que también está muy cerca de donde
se encontraba Göbekli Tepe, que era más un templo que un asentamiento, una ciudad, un pueblo. Es el caso de Çatalhöyük. Çatalhöyük es una ciudad, ya podemos decir, porque se calcula que llegaron a vivir cerca de 10.000 personas en esa ciudad, y que tenía una extensión de 13 hectáreas, y que estamos hablando de más o menos hace 10.000 años, donde se puede visualizar ya una organización con casas muy bien construidas, con una vida ritual muy rica, tanto por la presencia de templos como por la presencia de mucha ritualidad al interior de las viviendas, unas viviendas muy ricamente decoradas, en donde se ingresaba por los techos, y evidentemente con una organización política, estatal, con división del trabajo, con una vida dedicada ya plenamente a la vida agrícola y campesina, y donde ya podemos ver claramente cerrarse esta transición del periodo paleolítico a neolítico. Evidentemente, pensar en términos de una población de 10.000 personas, estamos hablando de una complejidad en cuanto a la organización para convivir que nos da que pensar que era algo de suma importancia, ¿sí? Hacia el 10.000 a.C. comienza un periodo que se puede calificar de revolucionario en la evolución cultural del ser humano, el Neolítico. Durante este largo proceso de miles de años surgen características básicas como la sedentarización, la domesticación de plantas y animales o la invención de la cerámica, entre otros rasgos. Uno de los focos neolíticos más importantes es la península de Anatolia, en Turquía, con yacimientos como los de Kayonu, Kafer-Huyuk o Azilar. Pero el más interesante y uno de los más llamativos a escala mundial es el de Çatalhöyük. Se trata de una gran superficie urbana que tuvo su fase culminante de ocupación hacia el séptimo milenio antes de Cristo, integrando cerca de 13 hectáreas pobladas por varios miles de personas. Los investigadores piensan que, dadas sus características, algunas estructuras servían como viviendas, mientras que otras pudieron ser santuarios. Entre las casas había espacios abiertos a modo de patios. Muy bien conservadas, dada su antigüedad, las viviendas eran rectangulares, hechas de adobe y madera, pegadas entre sí, sin apenas ayes o plazas intermedias, debiendo usarse las azoteas para circular por el poblado. Con una superficie de unos 25 metros cuadrados, las casas estaban por dentro divididas en varias estancias. Una de ellas, una despensa adosada, teniendo en su interior hornos y hogares para calentarse y cocinar, plataformas para dormir y repisas en las paredes. Algunas estructuras poseían además pinturas en las paredes, escenas de caza, volcanes en erupción, buitres despedazando cadáveres y relieves en yeso, con cráneos de animales pegados a los muros y estrados. Estos lugares, llamados santuarios por su descubridor, así como las numerosas evidencias de enterramiento bajo el suelo de las casas o el hallazgo de estatuillas representando animales o mujeres, permite creer que la población de Çatalhöyük estaba fuertemente ritualizada, sustentando un complejo sistema de creencias en el que la mujer y el toro parecen ocupar un lugar central. Hay una característica también que quizás no dije, que tiene que ver con esta diferenciación entre el cazador-recolector y el agricultor, y ya el del periodo neolítico, que es el siguiente. El cazador-recolector
transportar un niño con todas las caminatas y esta vida nómade que llevaban, tenía un costo bastante grande. Entonces, en general, las mujeres no tenían muchos hijos, muchas crías, porque les generaba un esfuerzo y una demanda demasiado grande. Eso hizo que el periodo paleolítico no hubiera un crecimiento demográfico muy significativo. Con la llegada de la vida nómade y de la vida del agricultor, las mujeres empiezan a tener muchísimos hijos a los cuales, ni bien son un poquito, tienen una edad, son enviados a trabajar la tierra. Es una mano de obra muy utilizada, y esta mano de obra que tenemos también nos demanda más comida, ¿sí? Entonces, si bien en términos generales la cantidad de alimento creció con el cultivo y con el pastoreo de manera exponencial, esto no quiere decir que haya redundado en una mejor alimentación individual, ¿sí? Ya hablamos de la pobreza de la alimentación del agricultor con respecto al periodo paleolítico, pero además, si había una sequía, si había una plaga, era posible que se perdiera toda la cosecha, y en esa pérdida de la cosecha se podía sufrir mucha hambre. Digamos que el cazador-recolector tenía muchas más variantes, como para si alguna cosa estaba faltando, redirigir su búsqueda por otro lado, ¿sí? Otra cuestión que se solía decir era que la inteligencia del hombre en el periodo neolítico era superior al cazador-recolector. Esto también es cuestionado por Harari. Él dice que en realidad hasta podríamos decir que el cazador-recolector tenía un conocimiento de la naturaleza mucho más rico y variado. Quizás el agricultor mucho más específico en su métier, donde focalizó toda su energía, pero el cazador-recolector tenía una inteligencia y hasta un manejo corporal seguramente mucho más rico que el nuestro, ¿no? Lo que tardaríamos nosotros en hacer una herramienta de piedra como la hacían ellos, seguramente hablaría de esa diferenciación. O sea que por el lado de la inteligencia no habría mayores diferencias. La vida, si la pensamos en términos de crecimiento, de la expansión de la vida humana, claramente no podemos negar lo que determinó el periodo neolítico, pero eso no implica ni determina que fue un mejoramiento en las condiciones de vida. Otra cuestión que se da, que tiene que ver con este periodo este momento que estamos viviendo con el COVID-19, tiene que ver también con el uso de los animales domésticos. Cuando el hombre empieza a convivir con los animales de granja, con el animal doméstico, es más, en general eran más los animales que las personas en una ciudad. Esto va determinando un aumento exponencial de las enfermedades infecciosas. Todas o casi todas las enfermedades de tipo infecciosas tienen un origen en el contacto con algún animal. Todas, cada una de las enfermedades que se forman tiene que ver con una vida, estar mucho más en contacto, hacinados
en lugares en los cuales los virus encuentran sus lugares donde desarrollarse, ¿sí? Esto en el cazador-recolectar era mucho más improbable, y si algún grupo de cazadores-recolectores tenía algún problema infeccioso que lo podía tener, lo máximo que podía pasar es que muriera esos 40, 50 personas, pero no iban a contagiar a los demás. Acá pensemos en Cataljuyuk, estamos hablando de 10.000 personas en un lugar en donde una ciudad donde estaban todos muy agrupaditos. La posibilidad de contagiar enfermedades era significativamente mayor. La conformación de una vida sedentaria y de cada vez mayor población implicó toda una organización política, una división sexual del trabajo, una serie de condiciones de vida que aún hoy, de alguna manera, están la formación de los estados, la formación de un cuerpo dedicado a la seguridad, como les dije antes. Todo esto se inicia en esto que Harari da en llamar la revolución agrícola. Lo que nosotros podemos ver en Hatar-Kuyuk es fuertemente que está relacionado con lo que vimos antes de Göbekli Tepe, que me parece que nos enlaza con la unidad 1, con esto que decía Cassirer del hombre como animal simbólico, ¿no? Está lo que se puede ver acá en esta ciudad ya de miles de personas, es el alto grado de mundo simbólico, de ritualización de la vida, ¿no? Cuando aparece esta suerte de estructuras de yeso imitando a toros, cabezas de animales, estatuillas como con formas de animales o de hombres, que hablan de un mundo simbólico muy rico. Cuando vemos el enterramiento de los antepasados en las mismas viviendas, estamos viendo un rico mundo simbólico. Y entonces ahí lo que nosotros también podemos teorizar es cómo lo material y lo simbólico, en el caso del hombre, se imbrican y se co-constituyen y se influencian mutuamente, ¿sí? Entonces quizás hablar de qué fue primero, si lo material genera lo político, lo cultural y lo jurídico, o al revés, quizás cabría mejor pensarlo en forma más dialéctica, una interacción mutua, que lo simbólico va determinando lo material y lo material va determinando lo simbólico. El orden temporal no es tan claro ni tan cerrado, sino que habilita pensarlo en términos más de mutua relación.